Este fue uno de los casos en los que recuerdo ver a alguien que verdaderamente estaba obsesionado con otro ser humano. Vivimos en un lugar extraño. Todo se convierte en hechos, mentiras y engaños. Si te puedes imaginar viviendo al lado del demonio, así era la situación. Eran las señales de la gran tormenta que se avecinaba. Este fue solo un triángulo amoroso que terminó mal. Que él fuera un esclavo sexual no tenía sentido. Pero nunca sabes lo que pasa detrás de las puertas de un hogar. Es un crimen por amor, es un crimen pasional. ¿Puedes amar a dos mujeres de dos distintas maneras? Yo no quiero creer eso. Estoy tratando de no llorar. Relaciones perversas. Es interesante volver a ver lo que nosotros pudimos encontrar y la suerte que tuvimos para encontrar esa pieza clave de la evidencia. Soy el capitán Ray Jinks del Departamento de Policía de St. Charles. Fui asignado como investigador con el escuadrón de casos importantes. Estaba encargado de la investigación de un homicidio en el condado de Lincoln. La víctima fue encontrada en una autopista, específicamente en un camino de grava, al norte de Troy, en Silex, Missouri. Cuando los fiscales llegaron al lugar de los hechos, notaron que la víctima estaba a 3 metros de distancia de su vehículo y que ella tenía lesiones severas en la cabeza. Creo que el autor de esto estaba absolutamente obsesionado con el afecto de la otra persona. Para entender la historia, necesitas entender a mi abuela Karen Clowers. Ella era una mujer muy buena, muy generosa y extrovertida. Ponía las necesidades de los demás antes que las suyas. Tenía cabello café rizado, era linda. La llamaba abuela pequeña porque era muy pequeña comparada con mi otra abuela. Era una cuidadora a domicilio, ayudaba a personas en necesidad. Fue abusada durante toda su vida. Empezó en su infancia por su madre. Ella la golpeaba, cubría sus moretones, la mantenía alejada de todo el mundo y la dejaba sin comer. Se casó en su adolescencia. Su esposo también abusaba de ella. Él trató de acuchillarla y se divorciaron. Su segundo esposo, mi abuelo, fue con quien tuvo a mi mamá. Mi abuelo era un conductor de camiones. La engañaba mientras estaba trabajando, así que se divorciaron. Cuando John Clowers y Karen se conocieron, él básicamente la trató como una princesa. No solo a ella, también a su hija Pam. Les compraba cosas, las cuidaba, hacía cosas con ellas. Algo que creo que Karen nunca había experimentado antes y lo que obviamente la hizo enamorarse de él. Era un veterano del ejército, era 26 años mayor, medía 1,80, pesaba 113 kilos. Creo que probablemente eso hizo que Karen se sintiera más segura de algún modo. Karen pensaba que él era el protector de la familia. Después de salir, por un tiempo se casaron y todo era felicidad. En unas cuantas fotografías en donde está con John, se ve feliz, en verdad. Pero todo cambió. Unos cuantos meses después de casarse, las cosas empezaron a empeorar como los matrimonios previos de Karen. Literalmente,
Podías escuchar cómo le gritaba. Si ella hacía algo que no le gustaba, todo el vecindario lo escuchaba. Pero él no se llevaba bien con los vecinos. Los vecinos lo odiaban. Los niños jugaban con los balones y él se los quitaba. Y siempre estaba llamando a los policías por algo. Él no quería que Karen interactuara con los vecinos. Como él no hablaba con ellos, no quería que ella lo hiciera. Siempre la veías trabajando. Ella solía salir al jardín y empezaba a plantar sus flores, pero podías ver que algo pasaba detrás de las puertas de su casa cuando se cerraban las cortinas. Él estaba casado con alguien más y su esposa lo dejó porque era abusivo. ¿Alguna vez presenciaste el abuso? Solo el verbal, es todo lo que veía. De lo que pasaba en la casa no tenía idea. ¿Por qué Karen no lo dejaba? Cuando alguien cambia de ese modo, empiezas a temer por tu vida, el miedo. ¿Qué pasa si toma mal el divorcio? Debió haber sido muy preocupante sentir que podría pasar algo malo. Pam conoció a un hombre llamado John Lewis y empezaron a procrear una familia. Mamá y su esposo. Mamá y papá se casaron en octubre de 2001. Después me tuvieron. Una vez que su hija creció y ahora con nietos, Karen anhelaba con muchas ganas algo mejor, algo más, algo que le pudiera traer felicidad. John Lewis sabía que su suegra estaba buscando trabajar. Él le dijo: he trabajado para algunas personas que necesitaban una cuidadora a domicilio. Esta era una situación que le podría conseguir un empleo. Andrew tenía dificultades físicas, por eso necesitaba una cuidadora en ese entonces. Necesitaba cuidados generales mientras Ruth Ann trabajaba. Mi abuela lo ayudaba con cosas cotidianas. Cocinaba para él, lo ayudaba a vestirse porque él usaba una silla de ruedas. Ella salía a conseguir las cosas que necesitaba. Estaba alejada de John y le agradaban las personas que la emplearon. Se convirtió en una persona diferente. Su espíritu se levantó. Ella ya no estaba en el estado depresivo en el que se encontraba. Tenía un propósito. Además, les brindaba mucha ayuda a Ruth Ann y Andrew. Ruth Ann podía trabajar sin preocuparse de que algo le pasara a Andrew. Y todos se convertirían en amigos. Todo mundo disfrutaba de la compañía del otro. Se pudo alejar de John Clawers. Se alejó del abuso por un momento y ella empezó a hacer algo que disfrutaba. Y obviamente en cualquier situación de abuso, cuando llegas a casa del trabajo, es como comenzar desde cero. Eso debió ser duro para Karen. Regresar a casa sabiendo que los problemas estaban ahí. A John le agradaba atormentar a Karen, hasta el punto de esconderse solo para darle el susto de su vida. Él tenía un revólver de calibre 38. Siempre estaba afuera, a simple vista, para asustarla. Creo que la razón por la que mi abuela se quedó con John todos esos años es porque estaba asustada de irse. Trató de dejarlo una vez, pero él empezó a buscarla. La trajo consigo a la fuerza y le apuntó con el arma a la cara. Él le dijo que si trataba de dejarlo, él le volaría la cabeza. Probablemente esa fue la cosa más loca que recuerdo que haya pasado en nuestro condado, y que terminara en el modo en que terminó es muy impresionante. Es sorprendente que este caso se catalogara solo como un crimen pasional. Un crimen de amor. En la época que Karen consiguió el trabajo, obviamente estaba muy emocionada. Tenía la oportunidad de salir de la casa y lo mejor de todo
es que las personas para las que trabajaba, los Madden, se volvieron sus amigos. Era la relación de trabajo perfecta. Mi nombre es Darrell Madden. Mi padre era Andrew Madden. Mi madrastra era Ruth Ann Madden. Hay algo que es fascinante. Encontré esto. Son cartas de amor de mi padre para Ruth Ann, antes de que papá y Ruth Ann se casaran. 23 de agosto de 1997. Nadie las ha visto hasta ahora. Hola, cariño. Hoy estaba pensando en ti y me preguntaba cómo estabas. Cariño, quiero que sepas que te amo. Te amo tanto y voy a estar muy feliz cuando llegues a casa. Papá creció pobre. Era mecánico, amaba su trabajo y creció en una granja. Trabajaba en tractores de granja. Después, cuando empezó la guerra de Vietnam, él se ofreció. Lo hizo porque el país lo necesitaba. Entonces ibas a la guerra. Él fue a hacer un tour a Vietnam. Después volvió. Se casó con mi madre. Y después él y ella fueron a Alemania y nací yo. Así que yo nací en Alemania. Vivimos ahí unos años. Después mi padre y mi madre se divorciaron. Porque mamá decía que Vietnam había cambiado a papá. Antes de Vietnam supongo que era una persona cálida y cariñosa. Después de Vietnam mi mamá se dio cuenta que se había vuelto muy frío. Después de vivir todo lo que pasó, era un hombre muy frío y ya no se podían ver a los ojos. Ella dijo que ya no lo podía soportar y entonces ellos se divorciaron. Papá estaba hospedado en Oklahoma. El hermano mayor de Ruth Ann estaba con mi papá y él había fallecido. Papá estaba en un funeral con honores. Él tenía que escoltar al señor Scott a su casa con su familia. Mientras él estaba ahí, conoció a Ruth Ann. Ella era una mujer pequeña, medía 1.40 o 1.50. Nunca lo veía salir de casa sin peinarse o sin maquillarse. Eran como dos guisantes en una vaina. Estaban juntos todo el tiempo. Ellos nunca peleaban. No recuerdo escuchar ninguna pelea. Las cosas iban bastante bien. Después las cosas empezaron a ponerse muy mal. Lo puedo recordar, tenía 13 años o algo así. Papá estaba en el trabajo, hice mi cama y choqué contra Ruth Ann en el pasillo. Cuando papá llegó a casa, ella le dijo que yo la había tirado al suelo. No lo hice, juro que no lo hice. Pero entonces papá se enojó porque yo le había mentido. Y no fue así. Papá me dio un gran golpe. El problema era que Ruth Ann reinaba en la casa. Papá hacía lo que Ruth Ann le pidiera hacer. La razón por la que escapé fue por la música. Tenía 17 años. Pensé que ella se había ido al trabajo. Tenía un radio, era enorme y lo tenía a todo volumen, rugía. Aquí viene Ruth Ann. Oh, amigo, ella estaba furiosa. Solo maldecía. Esta música es ruidosa. En ese momento ella me dijo que quería que me fuera. Entonces, cuando me metí en esa situación, yo pensé, es suficiente. No quería estar viviendo ahí para estar asustado de lo que hiciera. Papá se empezó a sentir mareado todo el tiempo. Entonces fue con el doctor y le sacaron cientos de rayos X. Le dijeron, bueno, tiene un tumor en el lado derecho de su oído interno. Vamos a tener que extirpárselo. Y él dijo, muy bien, ¿qué me va a pasar? Le dijeron, ya no volverá a caminar. Usted ya no podrá trasladarse. Entonces lo que pasó es que él estaba en una silla de ruedas y su pequeña esposa ahora tenía que hacerse cargo de él. Así que cuando Karen llegó a él, estaba emocionado por su llegada. Era para aliviar a Ruth Ann de tener toda la presión del hogar. Creo que al principio de todo a Ruth Ann le agradaba a Karen. De hecho, ellas se llevaban muy bien. Todo parecía estar bien y luego Andrew empezó a notar que algunas cosas no estaban bien con Karen. Cosas como moretones y ese tipo de cosas que no son normales. Y él intentó que Karen se abriera con él, que lo hablara para tratarlo, saber qué estaba pasando, pero ella se lo guarda. Es
muy aprensiva acerca del abuso. Pero Karen finalmente cede y le dice a Andrew lo que está pasando. La primera respuesta de Andrew fue que abandonara la relación. Papá siempre decía, no golpes a las mujeres, no golpes a una mujer, nunca le hagas eso, las respetas como a Dios. El reporte dice que aparentemente fue un ataque de corazón. Muchos de sus amigos, muchos de sus vecinos dijeron, la verdad es bueno que ya esté muerto. No sé de qué murió, pero a nadie le importó. ¿Cómo reaccionaron en el vecindario cuando él se fue? Estaban felices, estaban felices. Si te puedes imaginar viviendo con el demonio, así era la situación. Todo el mundo estaba aliviado de que mi abuela al fin se alejara de John Clawers por lo que le estaba haciendo, y ellos sabían que estaba mejor sin él. Mi papá y Ruth Ann estaban teniendo problemas en su relación. Creo que la vida sexual de mi padre se apagó. Él me dijo que sentía que ella ya no lo quería. Me dijo que ella ya no lo quería porque ahora era menos hombre, ya que estaba en una silla de ruedas. En el verano del 2002 hubo una gran discusión porque posiblemente Ruth Ann estaba teniendo una aventura. Cuando pensé que pasaba algo, le dije, papá, ¿qué está pasando? Él dijo, bueno, ella vive aquí, va a trabajar, no me entero de ella, no me llama, tal vez llegará tarde. Ya sabes, eso fue para él muy impactante. En los crímenes de amor y los crímenes pasionales, las personas no piensan, solo reaccionan y actúan. Así acabaría esto. Veo peces aleteando. Mi nombre es Berna Anian. Era colega y amiga de Ruth Ann Madden. Trabajábamos muy bien juntas. Ella era una muy linda pequeña dama. Era una persona muy pequeña. Ella trabaja muy duro. Quería que las cosas se hicieran bien. Era muy eficiente. Trabajamos como amas de llaves en el Lincoln County Medical Center en Troy, Missouri. Ella era mi supervisora. Empezábamos a trabajar a las 7 de la mañana. Íbamos a las clínicas u oficinas de doctores para limpiarlas en las mañanas. Yo limpiaba una y ella limpiaba otra. Así que cuando terminaba con mi clínica, me reunía con ella para ayudarla con su clínica. Y usualmente regresábamos al hospital a las 9 o 9:30. Tomaba tiempo limpiar esas clínicas, pero ella sabía todo sobre la limpieza y cosas como desinfectar y cómo limpiar una unidad. Así que era muy eficiente y ella nos enseñó el modo correcto de hacerlo. Era muy amable. Ella era muy agradable. Ella se reía de las cosas cuando algo ridículo y divertido pasaba, pero era una persona muy reservada. No te decía las cosas, pero sí nos dijo algunas cosas cuando sus problemas empezaron. Ruth Ann llegaba al trabajo estresada porque decía que estaba recibiendo terribles amenazas por teléfono durante toda la noche y durante todo el día mientras estaba trabajando. Las llamadas decían, deja a mi novio en paz, te voy a matar. No podía entender por qué esto le estaba pasando a ella y no tenía la intención de coquetear con nadie. Papá empezó a decir que ella lo estaba engañando y yo le dije, papá, esas son patrañas. Ruth Ann no es ese tipo de persona. Sí lo es, sí lo es. Y en verdad a mí no me agradaba Ruth Ann.
pero sabía que él era fiel a mi papá. Y en lo personal no creo que Ruth Ann lo engañara, porque ella era la persona más maravillosa con mi padre. Siempre he pensado que el culpable es el que señala a la otra persona. El infiel dice, tú me engañaste primero, entonces está bien que yo te haya engañado. Mientras Ruth Ann va a trabajar, Karen y Andrew empiezan a conectar. Aquí empezó la siguiente etapa de su vida. Esto era algo en lo que podía poner su concentración y, por los reportes, lo disfrutaba. Ella lo amaba. Ruth Ann se sentía incómoda porque Karen estaba todo el día con Andrew, pero sabía que tenía que depender de alguien para ayudarla. Ruth Ann mencionó que tal vez tendría que ponerlo en un asilo para ancianos. Pienso que no esperaba con ansias ese momento. Ella decía que sería lindo poder quedarse con él, pero no podía. Tenía que trabajar. Soy Sheldon Hartsfield. Soy amigo de Andrew Madden. Andrew y yo pertenecemos a Vietnam Veterans of America. Él tenía muchos problemas relacionados con la guerra. Recuerdo la primera vez que fui a su casa y tenía todo tipo de medicamentos. Él me mostró todo ese día. Y recuerdo que en ese entonces pensé, ¿cómo una persona puede tomar tantos medicamentos? Mi papá tomaba entre 25 a 30 frascos de píldoras diferentes. Yo le decía, papá, ¿para qué es esto? Bueno, una es para los mareos, una para las náuseas en el mar, está por el vértigo, una píldora para cada cosa. Y creo que después fue al doctor para hablar con él y él le dio Viagra. Así que me enteré que consumía una gran cantidad de Viagra. Le dije, papá, no sabía que Ruth Ann. Él decía, oh, bueno, ya sabes, él la consumía y le estaba afectando de alguna forma. Creo que lo que pasaba en la mente de mi papá, por cierto, culpa a todos esos medicamentos, es que pensaba que Ruth Ann estaba teniendo una aventura y que estaba bien que él tuviera una aventura. Karen empezaba a pensar en Andrew como alguien con quien podía pasar el resto de su vida. Básicamente se estaba enamorando. La relación de mi abuela Karen Clawers con Andrew probablemente fue la mejor relación que tuvo en su vida. Él la trataba muy bien, él nunca se comportó como sus exparejas, nunca abusó de ella. Ella sintió que el destino le dio lo que ella quería, lo que necesitó toda su vida y que el amor que sentía no era nada parecido a lo que había sentido en el pasado. Sentía que seguía creciendo y creciendo. Mientras visitaba a Pam, su hija, y John, su yerno, en una parrillada, ella accidentalmente les mencionó que se estaba enamorando de Andrew. Como era de suponerse, mucha gente se enteró de lo que estaba pasando, porque ellos iban a la tienda y actuaban muy cariñosos. Mientras Ruth Ann estaba trabajando, pagando para que papá estuviera con Karen, que actuaba como si fuera la ama de su casa. Yo y Ruth teníamos diferencias, pero esta mujer era peor. Karen controlaba todos sus medicamentos. Creo que ella no le daba las píldoras correctas, al punto de provocar que él dejara a su esposa. Cuando lo iba a ver y le daban sus píldoras, regresaba conmigo y tenía la mirada perdida. Yo decía, oye, papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, hijo, en serio. Él estaba deprimido y regresaba muy drogado. Ella usaba las píldoras para controlarlo. Que él fuera un esclavo sexual, yo no creo. No lo creo. Pero nunca sabes qué pasa detrás de las puertas de un hogar. Si yo hubiera sido Ruth Ann, no hubiera podido controlar mis emociones. Si Ruth Ann sabía, ¿ella lo sabía? ¿Quién sabe? Eran las señales de una gran tormenta que se avecinaba. Era la señal de que algo pasaría pronto. ...9 de agosto. Teníamos un escáner en la oficina donde escuchaba las llamadas policíacas. Había un vehículo que se había quedado mucho tiempo estacionado. Había una mujer
y también un encapuchado. Cuando un conductor pasaba, vieron a un vehículo moverse del sitio, de hecho a una gran velocidad que casi se estrellaba contra el auto. Un segundo conductor se detuvo a ver la escena y pudo ver las piernas de un individuo. Probablemente fue el más loco, aterrador y vicioso asesinato que he cubierto. ¿Qué diría del amor? Es un sentimiento extraño. Culpar al amor por matar a alguien es raro. Agosto de 2002, el sargento me dijo, parece que tuvimos un homicidio en el condado de Lincoln. El escuadrón de casos importantes fue desplegado. ¿Puedes ir al lugar? El sitio está talado, todos los árboles no estaban. Este era un estacionamiento privado y obviamente ahora esta escena del crimen es una tumba. ¿Karen sale del lugar? La víctima sufrió una lesión con arma de fuego en el lado derecho de su cabeza. Había una lesión de salida en el lado izquierdo. Un brazo estaba cruzado sobre su pecho y el otro estaba posicionado boca abajo, descansando en el piso o tal vez en la cabeza. La mano que estaba empuñada tenía cabello. La víctima tenía una tarjeta de identificación atada a su ropa con su fotografía y su nombre: Ruth Ann Madden. Pude contactar a Andy y me presenté con él y el detective Ray Jingst. La primera impresión lo es todo. Cuando lo conocí, tuve una buena primera impresión de Andy. Entramos al área de la cocina y empecé a preguntarle a Andy algunas cosas. ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Tienen una buena relación? Y dijo que era un buen matrimonio, que no tenía problemas, no querría lastimarla por ninguna razón. Pero hay algunas personas en el trabajo con las que tenía problemas. Cuando el detective Jingst entró, trató de llamar mi atención. Un vecino llegó y quiso decirle algunas cosas. En 2002 el escáner de la policía era muy usado en esta área. Uno de los vecinos dijo que había escuchado en el escáner de la policía que un Chevy Lumina blanco fue visto escapando del área en donde inicialmente se encontró a Ruth Ann, lo que resultó ser muy importante. El vecino dijo, creo que era la mujer que cuida a Andy. Creo que su nombre es Karen. Ella conduce este modelo de auto. Y por supuesto, el Chevy Lumina estaba estacionado en su casa. Eso fue suficiente para conseguir una orden de registro para la residencia. Otros investigadores junto conmigo ejecutamos la orden de registro. Entramos a la casa y conocimos a Karen Clowers. Le conseguimos un vaso de agua porque ella estaba muy perturbada. Logró calmarse un poco y después empezamos a interrogarla. Le pregunté cómo conoció a Ruth Madden. Ella dijo, bueno, si la conozco. Le dije si estaba informada de lo que le había pasado. Y de la nada ella dice, bueno, hablé con Andy anoche, su esposo. Él mencionó que había sido asesinada. Y yo pensé, de acuerdo, eso es extraño. Entonces hablamos con ella un rato más y admitió que había estado en una especie de relación con Andy, que había tenido una aventura con él. Fue cuando dijimos, probablemente deberíamos llevarla a la oficina del sheriff y entrevistarla. Ahora tiene que hablar fuerte, para que todos nos escuchen, ¿está bien? Muy bien. La fecha de hoy es 10 de agosto de 2002. Yo soy el detective Marshall Brockton. También presente en el cuarto el detective Dan Plumb. Señora, ¿podría identificarse, por favor? Karen Sue Clowers. Ella empieza a decirnos sobre una conversación que tuvo con su yerno John. Yo le comenté que estaba enamorada de Andy Madden y que quería tener a un hombre como él porque me trata muy bien. Es lindo y él no me grita o me manda y desearía que hubiera un modo de estar con él todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que John le dijo sobre eso? Él dijo que pensaría en algún modo para sacarla del camino para siempre. Le pregunté a qué se refería. Después me dijo que yo no debería saberlo. Pero yo no quería que Ruth Ann fuera asesinada. ¿Él le dijo que le disparó? Sí. ¿Él lo hizo? Sí. ¿Él dijo, le disparé a Ruth Ann? Sí. ¿Él le pidió dinero a cambio? $5,000 y que me quedara callada o me asesinaría. ¿Usted le pagó $5,000? Sí, porque estaba asustada.
No quería que Ruth Ann fuera asesinada. Solo quería que se divorciara de Andy Madden. Lo siento. Así que le dimos toda la información al detective Pollard, y él se encargó de buscar y traer a John. Empezamos. John dijo, estuvimos en una parrillada con Karen hace unas semanas y ella me dijo, oye, ¿cómo podría matar a una persona? ¿De qué se trató la conversación? De matar a Ruth. ¿Qué te dijo? Ella dijo, la quiero muerta. Dijo que me daría dinero. ¿Cuánto dinero? 5. ¿5 qué? 5,000. ¿$5,000? Él admitió que Karen le pagó $5,000 para que asesinara a Ruth. Pero después él le dijo a los investigadores que en realidad nunca planeó hacerlo. Él solo iba a tomar el dinero de Karen. Dejé que siguiera porque necesitaba el tonto dinero. Y lo que ella quería hacer, yo lo haría. John dijo, no estoy admitiendo la culpa de esto. Yo no le disparé. Vivimos en un lugar extraño. Hay policías, detectives, investigadores de todos los niveles en este lugar y todo se reduce a hechos, mentiras y engaños. Debes nadar en el pantano para obtener la verdad. Esta es la parte que en verdad me asombra. La policía les dijo a todos que llevarían a papá a la prisión del condado de Lincoln. Y yo dije, ¿pero por qué? Pero fueron por él y lo encerraron. Muy bien. Yo tuve una larga conversación con usted junto con otros 2 detectives. Me bajé al nivel de Andy y dije, Andy, algo no tiene lógica en esto. No puedo imaginar lo difícil que puede ser, pero tu esposa merece la verdad. Ella ya no está y necesitas decirnos lo que pasó. Entonces perdió la compostura y empezó a llorar. Demasiado. No sé qué estaba mal conmigo. Fui un estúpido. Y él dijo, yo de verdad arruiné todo. Después de 29 años trabajando en esto, piensas que ya nada te puede asombrar. Y he visto cosas terribles. Cosas que probablemente me van a perseguir por mucho tiempo. Pero esa declaración que salió de Andy fue impactante. Una vez que Andy perdió la compostura, nos empezó a decir todo. Que él tenía sentimientos por su esposa y Karen y que estaba confundido. ¿Amas a Karen? ¿Amor? No. ¿Y a tu esposa? Sí. Bueno, voy a reformular eso. ¿Puedes amar a 2 mujeres de 2 formas diferentes? Sí. No sé si puedes entender eso o no. Él nos dijo, ¿no saben cómo se siente? ¿No saben cómo se siente? Y yo le quería dar lo que necesitaba y creo que eso era comprensión y algo de compasión. Cuando la recibió, él se abrió y nos pudo decir toda la verdad. Andy, cuando Karen mencionó que se iba a encargar de ella... Sí, señor. ¿Ella mencionó cómo iba a hacerlo? ¿Cuál era su plan? Querían dispararle a Ruth Ann. ¿Con el arma de quién? La de Karen. Y yo tenía que llamar a mi esposa a las 3:15. Le diría que pasara a recoger a Karen, porque su auto se había averiado. Él nos dijo tranquilamente cómo condujo a su esposa a su propia muerte. Andy, ¿por qué decidiste seguir el plan? Siempre pensé de mí mismo como un ciudadano orgulloso y correcto. Pude haber hecho otra cosa, pude haberme divorciado. No sé lo que está mal conmigo. Entonces ayer nos dijiste algunas cosas que no eran necesariamente la verdad. ¿Por qué nos mentiste ayer? Tenía miedo. Vamos a continuar con unas cuantas preguntas. Y nos dirás la verdad, ¿está bien? Es todo lo que te pedimos, ¿está bien? ¿Comprendes? Muy bien, ¿estás lista? Me enamoré de Andy Madden. Y el único modo en el que lo podía tener es si se divorciaba o si se separaba. Así que planeé una manera de sacar a Ruth Ann
fuera del juego. A ella se le ocurrió la idea de utilizar su vehículo como excusa, pretender que estaba descompuesto e iba a hacer que John, su yerno, cometiera el asesinato. ¿Por qué no revisamos este lugar con el auto? Y tú demostrarás todo paso a paso. Está bien, lo haré. Yo soy John Lewis. Posicióname como estaba John Lewis. Y ese interrogatorio culminó en la reconstrucción real del homicidio. ¿En ese entonces él tenía un arma en su posesión? Sí, porque él lo iba a hacer cuando me recogiera, pero después se acobardó. Parece que John no pudo obtener el coraje para seguir con el plan. Y de acuerdo con Karen, ella dijo que John dijo, no voy a hacer esto, y dejó el arma en el maletero del auto. Ruth Ann llega y sale del vehículo. Cuando yo estaba por aquí dije que tenía que sacar algo del maletero para ver si podía hacer que arrancara mi auto. Ahora camina hacia mí. Así que sacó el arma del maletero y le apuntó a Ruth Ann. ¿Y disparó el arma? Sí. ¿Y después qué hizo Ruth Ann? Cayó al suelo. ¿Pudo ver que dio en el blanco con la bala? ¿Pudo ver que la bala alcanzó su objetivo? No, en el momento, o sea que... ¿Pero cayó al piso? Sí. ¿Pudo ver la sangre o algo más? No, a primera instancia. Después vi la sangre y dije, no puede ser, la maté. Porque no quería matarla y no quería que el arma se disparara. Durante la reconstrucción, Karen dijo que había sido un accidente. Ella empezó a decir, recuerdo decir, no puede ser, como si estuviera sorprendida porque el arma se disparó. Creo que en verdad se sorprendió cuando el arma se disparó. No quería que el asesinato sucediera. Muy bien. Se supone que solo la lastimaríamos o la asustaríamos de algún modo, Muy bien. no asesinarla. Muy bien. Pero al final fue yo quien lo hizo. Bien. ¿Hay algo más que quisiera agregar antes de terminar la recreación? Siento haber hecho lo que hice. El arma se disparó accidentalmente. No lo hice a propósito, lo siento. Karen nunca admitió que hubo una pelea. Nosotros como investigadores creemos que hubo una pelea porque encontramos un manojo de cabellos en la mano de Ruth Ann. Ella dijo, ¿cómo se usa esto? Yo le dije, bueno, tienes que jalar esa parte hacia atrás y jalar el gatillo, y le dije, es todo lo que sé. Y aún estaba tratando de disuadirla, pero ella seguía diciendo, tiene que hacerse, tiene que hacerse. Entonces, ¿qué pasó después? Karen estaba al lado del maletero. Ruth Ann abrió la puerta. Ella salió. Le dijo a Karen, bueno, ¿encontraste lo que está mal con el auto? ¿Lo pudiste arreglar? Karen dijo, sí, era una correa. Karen sale, pone las manos en el maletero. Ella sale, camina. ¿Ella dijo el nombre de Karen? Ella solo dijo, no puede ser. Puso sus manos arriba, así. Entonces trató de empujar a Karen, trató de pelear. ¿A qué se aferró? A sus brazos, sus brazos. Trató de darse vuelta y regresar. Trató de escapar. ¿Qué fue lo que dijo Karen? Ella no dijo nada. ¿Y fue ahí cuando Karen le disparó? Sí. ¿Y tú viste eso? Sí. Ya nos podemos ir. Regresamos para hablar con Karen de nuevo. Sé que nos dijiste cosas, pero John nos contó lo que pasó. Creo que las discrepancias e inconsistencias en las historias se hicieron tan grandes que llegamos al punto en el que dijimos, ya no puedo visualizar una historia consistente. Y ella dijo, muy bien. Yo saqué el arma y le disparé. Y la maté. Cuando le disparó y la mató, no fue un accidente, ¿verdad? No. Y me arrepiento de lo que hice. Pero aún amo a Andy. Y aún sigo enamorada de él. Todo se acomodaba en su lugar con esta investigación. Después nos enteramos a través de entrevistas con Karen que Karen era la persona detrás de las amenazas por teléfono que Ruth Ann recibía. Hice que Pam Lewis hiciera algunas llamadas amenazantes a Ruth Ann.
Estaba usando a su hija para tratar de construir una justificación del por qué Ruth Ann fue asesinada. Entonces, al final de esto, resultó no ser un crimen precipitado, en cambio fue deliberado y un muy calculado asesinato. Y había algunas señales que nos decían que ella pudo envenenar a su esposo John. Ella nos dijo, yo no hice eso y no pueden probarlo, no me pueden preguntar nada acerca de eso. Así que nunca fui más a fondo después de mi investigación. Ella no recibió cargos. Creo que fue en diciembre de 2003 cuando el caso fue a corte. Subsecuentemente, Karen fue condenada por asesinato en primer grado y fue sentenciada de por vida con posibilidad de libertad condicional. En 2007, mi abuela finalmente nos contactó y nos mandó una carta. En esa carta ella se dirigió a nosotros como Karen Madden. Decía que ella y Andrew se habían casado y que eran muy felices y que estaban enamorados. Mi abuela quería que mi mamá le enviara cartas a Andrew por ella, pero mi mamá no quería tomar parte en eso. Así que después de eso dejó de hablarnos. Me duele saber lo que hizo y no lo puedo borrar, nadie puede. Solo trato de no llorar. Ya que crecí con John, mi papá, el tiempo en que estuve en prisión me dolió. De la primera vez que nos reunimos en prisión, no recuerdo mucho. Yo era joven, corrí hacia él, salté hacia él y le di un gran abrazo. Lo extrañaba y me dolió más que cualquier otra cosa que haya experimentado. Él era un buen hombre, tenía un gran corazón, y que todo pasara de la manera en la que pasó no tiene sentido. Estuve enojado por mucho tiempo, muy enojado. No quería volver a verlo. ¿Crees que él estaba enamorado de Karen? No creo que la amara de verdad. Creo que estaba encaprichado por ella y ahora se arrepiente de todo. Sé que lo hace. De vez en cuando él habla al respecto, por teléfono, y eso lo destruye. Empieza a llorar. Él desea que las cosas fueran diferentes, pero ahora es muy tarde para lamentarse. Constantemente pienso en Ruth Ann porque ella, en verdad, tuvo influencia en mí, ya que ella era muy amable y una persona muy linda. Ella era simplemente adorable. Y siento que es lo peor que le pudieron haber hecho. El modo en el que se fue de este mundo, creo que fue demasiado horrible. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.